Todo eso en conjunto, me mintieron. Me mintió una persona en la cual yo, a pesar de todos los defectos y a pesar de no haber estado necesariamente de acuerdo con él, yo tenía confianza en la buena fe de lo que él decía. No estuve necesariamente de acuerdo en todo. Yo recuerdo que 8 meses antes de tener la elección presidencial, yo había enviado una comunicación dirigida al movimiento, en la cual había manifestado que no estaba de acuerdo en la forma como nos habíamos alejado de grupos sociales, de grupos gremiales, del diálogo político, que nos habíamos peleado con todo el mundo. Decía además que no estaba de acuerdo con la reelección presidencial y que nunca estuve de acuerdo con la reelección presidencial. La reelección presidencial pienso que es una costumbre que cambia actitudes de la gente y las vuelve perversas, los vuelve siniestros en la búsqueda de perpetuarse en el poder. Es lo que pasa con el dictador de Venezuela. Es un ser siniestro, corrupto, malvado, malo, criminal, asesino, que ha asesinado a su pueblo y que ha condenado al exilio a 5 millones de venezolanos. ¿Y usted se dio cuenta de entrada que había todo esto? ¿Usted le reclamó, le dijo? No, yo reclamé. Yo reclamé el momento en que dije que la mesa no estaba servida. Pero a él, ¿alguna vez se reunió con él? Le dijo, Rafael, ¿Cómo no? Los compañeros del movimiento sintieron la necesidad de que tengamos nuevamente una aproximación. Yo hasta ese momento no conocía los terribles actos de corrupción que habían cometido, no conocía. En ese momento dije sí, que si es que el problema es únicamente el tema de cierto tipo de comportamientos, pues encantado. Nos reunimos, inclusive nos tomamos una foto. La famosa foto donde está Vinicio Alvarado. Sí. ¿Cómo no? Donde estamos todos. Cuando el expresidente Correa me visitó en Ginebra específicamente para pedirme que sea candidato, yo le había puesto condiciones. Conversamos más de 2 horas. Le había puesto condiciones. Ahí estuvo presente el ministro Ricardo Patiño. Yo le había puesto condiciones y le había dicho en primer lugar que me deje gobernar, que él sabe perfectamente que no pienso necesariamente, no concuerdo con las ideas que tiene él de cómo se debe gobernar, que yo creo en el diálogo, que yo creo en el acercamiento con quien piensa diferente. Él me dijo, con esas palabras inclusive, mira Lenín, yo me retiro de la política, me voy a vivir en Bélgica y voy a devolverle a mi familia todo el tiempo que le he privado de mi presencia. Le dije, si es así, bien, nunca lo cumplió. Desde el primer momento del mandato empezó a criticarme. Cualquier cosa que hacía enviaba mediante sus mensajes críticas muy acerbas, muy duras, inclusive con un lenguaje de alcantarilla, que lo utiliza con forma frecuente. Yo siempre me refiero a él como el expresidente Rafael Correa. Sí, me di cuenta de que me había mentido. Que cómo me sentí, bueno, ya se puede imaginar, pues me sentí desesperado porque en primer lugar no había dinero. La deuda de ese año, el servicio de la deuda de ese año era equivalente más o menos al presupuesto de salud, de educación y algo de seguridad. Era impagable. Le preguntaba si no le reclamó y me dijo que hubo una reunión. No, yo se lo dije en algún momento que conversé con teléfono, se lo dije, pues no. Se lo dije y dije que no era posible que me haya hecho eso. El ministro para ese tiempo era un hombre honesto, de izquierda, transparente, pero despistado al igual que estaba yo, pues, que era Carlos de la Torre. Y él se acercaba y me decía, claro, un hombre sincero, franco, transparente, me decía, hemos debido 1.000 millones más, hemos debido 2.000 millones más, hemos debido 3.000 millones más. Total que la deuda de los 27.000 millones que él decía que dejaba, se convirtieron en casi 65.000 millones de dólares. Y eso que no estaban hecho cuenta a todos los proveedores, a los cuales se les había, de servicios y de productos, a los cuales se los había contratado verbalmente y se les decía que provean el servicio, que provean el producto y que cuando tengan plata, cuando el gobierno tenga plata,
y pueda pagarles, facturen. La verdad es que hay una inmensa obra física, la mayoría de ellas hecha con corrupción, con sobreprecios y con pésima calidad. Lo estamos comprobando todos los días. Se están cayendo, las obras se están cayendo. Las rupturas son un proceso, no es un sitio al que se llega. O sea, a lo mejor la acumulación de elementos de forma cuantitativa determinó ese cambio cualitativo de que definitivamente las relaciones estaban completamente rotas. Luego seguimos en una tarea muy difícil porque había que pagar las deudas. Ese momento vino octubre, cuando creíamos que podíamos recuperarnos, vino octubre, ustedes saben las consecuencias, y luego esta terrible pandemia que a veces yo veo que queridos periodistas hacen de cuenta como que no hubiera ocurrido nunca. Entonces le preguntan a ustedes, ¿por qué no ha crecido la economía del país durante este año? Entonces yo digo, pero parece que usted no se enteró que había pandemia, señor periodista. En primer lugar, hemos hecho la red social más grande que se ha hecho en la historia del Ecuador. Durante la pandemia nosotros triplicamos, verá señorita periodista lo que digo, triplicamos la cantidad de dinero que se daba para bonos. De esa forma se ha evitado que los sectores más pauperizados, que la gente que se encuentra en pobreza extrema no sufra hambre. Triplicamos. 600 millones de dólares al año se destinaban a los bonos en el periodo anterior. Ahora, el año pasado se destinaron 1.600 millones de dólares para bonos. A pesar de las dificultades terribles económicas que teníamos, que nosotros reinstitucionalizamos el país, nosotros no. Nosotros solo lideramos el proceso, porque los líderes sirven para eso, para acelerar o para detener los procesos de acuerdo a las circunstancias. Pero no somos quienes determinamos. El pueblo reclamaba, la ciudadanía reclamaba institucionalidad, reclamaba independencia de funciones, reclamaba respeto a la libertad de expresión, reclamaba respeto a los derechos humanos, respeto a la vida de la gente, a la integridad física de la gente. Mucha obra física. ¿Por qué? Porque consta en el presupuesto. Se han construido muchas carreteras, hemos mantenido en buenas condiciones, a pesar de la inclemencia del clima, hemos mantenido en buenas condiciones la red vial del Ecuador, hemos concesionado varias carreteras, como la Guayaquil-Salinas, hemos contratado la terminación de esas carreteras que se le está debiendo a Guayaquil-Machala y Guayaquil-Quito con el anillo vial de Santo Domingo de los Colorados. El error no le corresponde fundamentalmente a mi gobierno, me corresponde a mí, por no haber tenido la suficiente acuciosidad de observar lo que estaba pasando con la economía ecuatoriana. Yo había solicitado al presidente anterior que se me entreguen unos 2 o 3 temas para trabajarlos. Correos, todavía recuerdo, registro civil, y ustedes saben en lo que se convirtió Correos y registro civil en los periodos anteriores, el primero y segundo periodo de Rafael Correa. Todo lo que hicimos por Correos, registro civil. Sacamos a los niños de las cárceles, había aproximadamente 1.000 niños que se encontraban en las cárceles y que servían para comercio sexual y para el narcotráfico, el tráfico de estupefacientes dentro de las cárceles. En primer lugar empezamos a refrescar nuestra relación internacional, a ganarnos la confianza internacional. Y de a poco el Ecuador se fue convirtiendo en referente. Así lo dice un comunicado y una decisión del Senado, de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado norteamericano, que Ecuador es un referente de respeto y manejo de la democracia. Y así lo vieron las multilaterales. Y es por eso que inclusive nos dieron créditos que en otras condiciones no se hubiera obtenido jamás. Es por eso que a nivel internacional se reconoce inclusive nuestro arreglo, nuestro manejo, nuestra renegociación de la deuda como un referente también para otros países. Los multilaterales nos han entregado aproximadamente 500 millones de dólares. Y no como solía ser antes, con ciertas condiciones que hasta se podían volver leoninas. No, sin ninguna condición especial.
las únicas condiciones es que tengamos las cuentas claras y las cuentas transparentes. Nosotros dialogamos durante mucho rato. Recuerda que nosotros inauguramos el diálogo nacional que lo llamamos el Acuerdos Ahora, ¿verdad? El Acuerdos Ahora. Dialogamos acerca de ese aspecto y de muchos aspectos que corresponden a grandes objetivos nacionales durante mucho tiempo. Y uno de los aspectos que más se relevaba siempre por parte de medios de comunicación, por parte de actores políticos, por parte de la ciudadanía, por parte de gremios, era la posible eliminación del subsidio. Llegó un momento en que el presidente, en primer lugar, ante la escasez de recursos, en segundo lugar, hasta ante la terrible erogación que significaba por parte del Estado para el tema de subsidiar los combustibles, decidimos eliminarlo. Decidimos eliminarlo con pero con un propósito, que era entregar ese dinero para el desarrollo del campo. Y así, no sé si usted recuerda, lo planteamos, que todo el dinero que se ahorre será destinado para volver los ojos al campo que tanto y por tanto tiempo se había ofrecido y que nunca se había cumplido. Es decir, y para que sea administrado por los mismos indígenas, por los mismos campesinos, mediante un fideicomiso. Usted recuerda, ¿verdad, Isel? Sí. ¿No es cierto? Y a pesar de eso, pues hubo esa reacción como nunca antes se había dado en la política ecuatoriana. Una reacción terrible en la cual se pusieron en evidencia otras formas de agredir. Querían derrocar el gobierno, querían quemar las evidencias de los actos de corrupción en Contraloría. Es por eso que, qué casualidad, quemaron específicamente las oficinas donde se encontraban las evidencias. Lo que no tomaron en cuenta eso es que siempre las instituciones tienen respaldos. Entonces prácticamente no lograron nada con aquello. Querían, sin duda alguna, provocar, como sucede en otros países de América, provocar que haya decesos, porque eso les suma políticamente a ellos. No hay mesa servida, no hay mesa servida, porque mesa servida significa una mesa opípara, pues, en la cual hay únicamente para disfrutar. No. Acá hay que trabajar y hay que trabajar mucho. A mí me tocó trabajar más. Sin duda alguna, yo dejo el país en mejores condiciones de las que se encontré. La economía en orden, las cuentas transparentes y claras. ¿Pagadas? Pagadas no, pues, ¿pero cómo? Pero en cambio dejamos una deuda fácil de pagar. Una deuda, solo por dar un ejemplo, casi 17.000 millones que se debía a los tenedores de bonos de la deuda externa, pues bien, se deja una deuda, 1.500 millones de dólares menos, con una rebaja de 1.500 millones en el capital, con una rebaja en la tasa de interés de 9.2 a 5.2 o 3, si mal no recuerdo, y con 2 años de gracia en el capital, en los intereses y 5 años en el capital. Es decir, los 2 próximos gobiernos se habrán ahorrado 10.000 millones de dólares de pagar por concepto de deuda externa y que pueden delegarlos para hacer obra social.